Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre las inteligencias múltiples. E inicio diciendo que todos los seres humanos somos distintos y tenemos capacidades distintas. Este concepto de inteligencias múltiples se fundamenta en la teoría de Howard Gardner, en contrapeso del paradigma de una única inteligencia. Pues resulta que antes se hacía una prueba de inteligencia, la de la conciencia intelectual, pero ¿qué sucede con esa prueba? Esa prueba tenía un problemita. ¿Cuál era ese problemita? Bueno, que solamente se evaluaba un tipo de inteligencia, la lógico-matemática. Sin embargo, Howard Gardner descubre que hay más tipos de inteligencia, porque por ejemplo, los artistas no son inteligentes, los pintores, los músicos no son inteligentes, los comunicadores no son inteligentes, las personas que tienen un gran dominio de sus emociones, esas personas no tienen inteligencia al saber cómo controlar, administrar sus emociones. Lo que sucede con esos test donde se evaluaba el IQ, la conciencia intelectual, es que solamente se evaluaba la parte lógico-matemático. Sin embargo, se dejaba de lado otros tipos de inteligencia que también se tienen. Por ejemplo, los músicos son muy inteligentes y quizás no lo son en el área de las matemáticas, pero sí en el área de la música. Los pintores, los comunicadores, todas esas personas son inteligentes. Y esa prueba del IQ, donde antes se decía quién era inteligente y quién no era inteligente, era fundamentado sobre una prueba que dejaba de lado todos los demás talentos. Entonces, en la teoría de las inteligencias múltiples tenemos la inteligencia lingüística. Este tipo de inteligencia es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás de forma transversal. Un dato que quiero que tengamos muy claro, y es que la inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarnos, como lo son la escritura o la gestualidad, etc. También tenemos la inteligencia lógico-matemático, que es la única que antes se evaluaba, y si usted no sabía matemática, usted no era inteligente, y si sabía matemáticas, era inteligente. Tú eras inteligente o no eras inteligente dependiendo solamente de la inteligencia lógico-matemático. Y como su propio nombre lo indica, este tipo de inteligencia vincula la capacidad por el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. También tenemos la inteligencia espacial, también conocida como inteligencia visual espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En este tipo de inteligencia se destacan los ajedrecistas y profesionales de las artes visuales, como lo son pintores, diseñadores. Luego tenemos la inteligencia musical. Todas las culturas tienen algún tipo de música que lo representa. Eso llevó a Gardner y a todas las personas que trabajaron con Gardner a entender que existe una inteligencia musical, porque ¿de dónde nace la música? Por ejemplo, en las culturas aborígenes, eso demanda un tipo de inteligencia. Este tipo de inteligencia se puede evidenciar en aquellas personas que tocan algún instrumento, que pueden leer y componer piezas musicales. Luego tenemos la inteligencia corporal y sinestésica. Este tipo de inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos de dominar nuestro cuerpo y transmitir lo que nosotros queremos con nuestro cuerpo, también como la capacidad de dominar ciertas herramientas, por ejemplo, como los bailarines, actores, deportistas. Luego tenemos la inteligencia intrapersonal, que se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de las emociones y el foco atencional. Luego tenemos la inteligencia interpersonal, que esa es la inteligencia que nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Este tipo de inteligencia lo tienen que tener muy desarrollado o tienen que estimularlo mucho las personas que son profesores, psicólogos, terapeutas, abogados, pedagogos. Luego tenemos la inteligencia naturalista, que según Gardner, este tipo de inteligencia permite detectar, diferenciar y categorizar
los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales, vegetales o fenómenos relacionados con el clima. La teoría de las inteligencias múltiples lo que quiere decir es que cada uno de nosotros es distinto y tiene diferentes tipos de inteligencia. Lo que sucede es que tenemos algunos tipos de inteligencia o algún tipo de inteligencia más desarrollado que las demás, y ahí es donde debemos de prestar atención. Por eso es que a muchas personas se le da más fácil comprender cualquier información a través de videos, a través de documentales. Sin embargo, a otras personas se le da más fácil leyendo un texto o escuchando un podcast. Por ejemplo, la kinestésica. La kinestésica necesita estar activamente involucrado en el proceso de aprendizaje que esté realizando. Esas han sido las inteligencias múltiples. Y como dije anteriormente, esto no se trata de ponerle una etiqueta a nadie, sino de tratar de comprender cuáles son los tipos de inteligencia que tú tienes más desarrollada. Puedes entrar en Google y buscar, puedes poner test para las inteligencias múltiples. Ahí van a aparecer algunos tests donde te van a ayudar a descifrar cuáles son tus tipos de inteligencia.